Hola, qué gusto que nos acompañe en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que hemos venido estudiando, que estamos desarrollando, que es el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, el quinto libro de la ley, el último del Pentateuco, atribuido a Moisés, que nos presenta los últimos discursos que hará Moisés al pueblo de Israel previo a tomar la tierra prometida. Un pueblo que se encuentra básicamente en la planicie al este del Jordán, listo en la región de la Transjordania y está listo para entrar. Pero es necesario que primero reciba instrucciones sobre distintas áreas, ¿no?, de parte de Dios, sobre cómo Dios quiere que este pueblo viva, sobre todo en esta nueva etapa que le espera al tomar una tierra prometida, pues cómo deberá vivir bajo los estatutos de Dios en distintas áreas, cómo será la adoración, cómo será la vida cúltica y ritual, cómo serán las leyes jurídicas. Y bueno, pues todo esto hemos venido trabajando en las últimas sesiones de este maravilloso curso, donde el pueblo recibe esta instrucción acompañada de una nueva lectura de la misma ley. No es una nueva ley, reiteramos siempre esto, no se trata de una nueva ley, no es una reforma a la ley, no hay cambio en ella, la ley es exactamente la misma que se entregó en el Sinaí. Si hallamos una diferencia, quizá tendríamos que decir que es una ley más explicada, más explícita, ¿no? Pero en realidad nunca cambia la ley, ¿no? ¿Y en qué es un poco más explícita? En que como ya es más cercano el momento de tomar la tierra prometida, pues entonces Moisés ya nos brinda instrucciones más claras, más específicas acerca de cómo serán las cosas en esta nueva etapa de vida, ya no nómada, sino sedentaria en una tierra prometida. Es así que, pues vamos a hacer una breve oración y entonces daremos comienzo a lo que es nuestra sesión, ya gracias a Dios, la novena sesión de nuestro curso de el libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Mi bendito y amado Padre, Señor, cuántas gracias te damos, como siempre, Padre, por la bendición de poder ir a tu palabra, Señor, de poder estudiarla. Señor, con el único y firme propósito, Padre, de atesorar en nuestros corazones aquello que tú quieres para nuestras vidas, Padre. No estamos aquí, Señor, para señalar otras creencias, no estamos aquí para juzgar, Padre, la vida de otros. No, Señor, estamos parados frente a ti y frente a tu palabra para vernos a través de ella, no para ver lo que nosotros deseamos ver o queremos ver, sino para poder ver a través de ella, Señor, todo aquello que es necesario hacer, decir, caminar para agradarte, mi Dios. Y queremos ser obedientes, Padre, no lo podemos hacer si no nos llevas de tu mano. Te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos entrando de lleno a lo que es la novena sesión de nuestro curso de el libro de Deuteronomio, donde estamos, como lo hemos venido mencionando, con nuestro manual guía, ¿no?, que es Al este de la frontera, de Roberto Lloyd, ¿no?, este comentario bíblico muy sencillo pero muy práctico de Ediciones de las Américas, donde Roberto Lloyd pues nos comparte de estos 12 capítulos de su libro que empatamos con las 12 sesiones de nuestro curso, pues el noveno capítulo que él ha titulado Sed Santos, ¿no? En las últimas sesiones nosotros veníamos hablando acerca de leyes específicas. El libro de Deuteronomio empezó con un recordatorio histórico de por qué estaban en ese momento, en esa situación, el pueblo de Israel, ¿no? Por qué habían peregrinado en el desierto, por qué no habían alcanzado en la primera ocasión la tierra prometida. Y después de todo este recordatorio histórico, bueno, pues viene un repaso de la ley de manera general.
Y es así que entramos a la etapa de la explicación de la ley de manera pues más particular. Y hemos hablado acerca de leyes en cuanto a adoración, hemos hablado de leyes específicas en cuanto al culto, al rito, a los sacrificios, pero también en situaciones de orden jurídico, de orden familiar, en cuanto a los matrimonios, los padres, etcétera, ¿no? La sesión pasada nos enfocamos mucho hacia la parte jurídica, sobre todo todas aquellas cosas que se tenían que tratar en los tribunales. Hoy vamos a trabajar cosas que tienen que ver más un poco en la vida personal, y por eso es que viene este nombre del capítulo 9, sed santos, ¿no? Es decir, ya esto es un llamado más particular en áreas de la vida, digámoslo así, más íntima. Cuando digo particular no me refiero a individual, no es un llamado individual a cada israelita. Dios sigue mandando instrucciones a Israel como pueblo, pero tiene que ser un pueblo diferente, diferente a las naciones a su alrededor, diferente a las naciones que va a conquistar. Y por eso es que este llamado a ser santos, que pues prácticamente es la tesis del libro de Levítico en el Pentateuco, ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pues entramos de lleno a lo que es nuestra novena sesión, donde arrancamos ahora con leyes humanitarias, ¿no? Ya hemos hablado de las leyes jurídicas, de cómo se llevarían a cabo los juicios, el nombramiento de jueces, de oficiales, ¿no? Ya hablamos acerca de cómo se van a trabajar inclusive algunas situaciones en cuanto a familia, en cuanto a los matrimonios, la carta de divorcio, en cuanto a los hijos contumaces, los hijos rebeldes, etcétera, ¿no? Pero ahora viene, le repito, esta parte que es todavía un poco más profunda, es más, si me permite el término, pues es más sensible, ¿no? Las leyes humanitarias, donde pues se trata de cubrir este mandato que se da desde el libro de Levítico, ¿no? Nosotros lo podemos ver registrado ahí en Levítico 19:18, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? De hecho, es la segunda parte del versículo. Es así que entonces nosotros podemos ver en acción este mandato con todas las normas que está explicando Moisés en este pasaje, ¿no? Donde, bueno, pues se va a dar un interés especial por el cuidado de los necesitados, ¿no? Por el cuidado de aquellos grupos que normalmente pues son marginados, ¿no? Y es así que entonces el pueblo de Israel tenía esta obligación de parte de Dios, eran obligados de parte de Dios a tener un interés especial por los necesitados. Estamos hablando básicamente de extranjeros, huérfanos y viudas. Aunque podemos todavía agregar más, ¿no? Bien podríamos agregar otro grupo marginado como es el de los enfermos, en especial los leprosos, ¿no? Y pues aquellos que nacieron en pobreza, ¿no? Normalmente los extranjeros, los huérfanos y las viudas son personas que se volvieron pobres por alguna situación. Quiero poner el caso de las viudas, donde al perder al esposo y pues perdían toda fuente de sustento, ¿no? Y sobre todo muchas de ellas que no tenían hijos, o que los hijos eran todavía muy pequeños, pues perdían toda fuente de sustento. Y era obligación del pueblo ver por estas personas. ¿Qué decir de los huérfanos que perdían a sus padres y también perdían su fuente de sustento? Cuando hablamos de los extranjeros, estamos hablando de personas que no eran turistas visitando la tierra de Israel, sino más bien eran personas que por alguna situación habían salido de otro país, posiblemente quizás está escapando de la esclavitud en otro país, y entonces llegaban a Israel, donde el trato a los esclavos era muy diferente, ¿no?
Y entonces, pues estos grupos, Dios tiene un interés muy especial sobre ellos y lo va a comunicar al pueblo de Israel, ¿no? Recuerde que estamos trabajando lo que serían los capítulos 19 al 26 del libro de Deuteronomio, donde decíamos desde la sesión anterior, la octava sesión, sesión 8 y 9, trabajarán los capítulos 19 al 26 del libro de Deuteronomio, no siguiendo el orden cronológico o el orden escrituario, sino más bien estamos tratando de agrupar las leyes de acuerdo a los temas que están abarcando. En este caso, pues el cuidado de los pobres, de los marginados, donde pues lo que se pedía era un trato justo, ¿no? Es decir, reconocer que eran personas con derechos. Nosotros vemos esto muy bien ilustrado, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, donde personas como viudas, ¿no? Eran olvidadas, donde personas como los extranjeros eran hasta menospreciados, nada más y nada menos que por los mismos fariseos, los mismos religiosos, los mismos principales del templo, ¿no? Y donde vemos a un Jesús que tiene un trato muy especial por ellos, porque Jesús está tratando de volvernos a ver esta ley que en su principio tuvo este noble motivo de tener cuidado por los grupos marginados, ¿no? Y sobre todo también pues reconocer que eran personas con dignidad, ¿no? Lo que hoy le llaman la dignidad humana, que bueno, el concepto es correcto, el problema es que de repente se le quiere agregar ciertos principios humanistas donde se hace un lado a Dios y se exalta al hombre como ser supremo, y bueno, pues eso ya obviamente se sale de la esencia de lo que es la ley original, ¿no? Pero sí podemos hablar de la dignidad de la persona, ¿no? Y era lo que los israelitas tenían que reconocer. No importa si la persona tiene o no dinero, no importa si se trata de una persona adinerada o si es un extranjero, un huérfano, una viuda, son personas con dignidad que se tiene que respetar y reconocer. Viene una ley acerca de los préstamos donde, si vas a otorgar un préstamo, este no tiene que ser con ganancias sobre los intereses, ¿no? Cosa que hoy se hace mucho, hoy en día, ¿no? Donde los préstamos tenían que ser sin usura. Eran verdaderos préstamos para ayuda, ¿no? No eran obligatorios, pero si vas a prestar, considera que la persona está en un apuro y que le será complicado pagarte, por lo tanto no deberás de cobrar un interés sobre lo que prestas, ¿no? Ni tampoco exigir algún tipo de garantía, que violase la integridad y la dignidad de la persona afectada, ¿no? Si una persona pedía ayuda, pedía un préstamo, pues era porque estaba en una necesidad y ahí el pueblo tenía que mostrar sensibilidad, ¿no? No era lo mismo si se daba el caso, por ejemplo, con un comerciante extranjero, sobre todo un comerciante adinerado, extranjero, hay que hacer esa aclaración, extranjero, el cual yo le podía hacer un préstamo y a esta persona sí se le podía cobrar interés. ¿Por qué? Porque era una persona adinerada y era extranjero, ¿no? Pero con los propios hermanos de las tribus de Israel no se debía de exigir ningún tipo de interés o de garantía que fuera inclusive hasta humillante, ¿no? También se habla acerca del espigueo, esta práctica en la que, pues usted lo sabe, ¿no? Siempre que hay una cosecha, nunca se recoge la totalidad de la cosecha en un primer intento, ¿no? Y entonces esta ley prohibía a las personas que levantaban la cosecha en el momento de la siega rebuscar el fruto, lo que se cosechaba,
¿Por qué? Porque se tenía que dejar para los pobres, ¿no? Se pasaba cosechando, se pasaba levantando la cosecha, ¿no? Y aquellos pequeños frutos o semillas que fueran quedando, los pobres podían irlos tomando e irlos comiendo cuando lo necesitaran. De ahí que vemos a los apóstoles en los evangelios que tienen esta confianza de empezar a tomar los granos ahí en los campos y empezarlo a comer porque están ejerciendo este derecho del espigueo, ¿no? No lo olvide que también los pobres serán beneficiados con el diezmo, con lo que le llamamos en su momento, en una de las sesiones anteriores, el segundo diezmo, donde las familias se presentaban sus ofrendas y bueno, pues ahí parte del ofrendado era para los levitas, ¿no? Y se comía del ofrendado ahí con la familia, con los levitas y se invitaban sobre todo a los pobres. También está la protección del prójimo dentro de estas leyes humanitarias, ¿no? Donde a diferencia de nosotros aquí en Occidente, normalmente nosotros construimos esto que le llaman casas de dos aguas, ¿no? Con caída para evitar inundación, encharcamiento o daños por humedad en los techos de las casas. Pero en Israel no se acostumbraba a este tipo de edificación. No solamente eso, sino que en tiempos de calor, los israelitas acostumbraban a inclusive dormir en las azoteas, ¿no? Por eso es que una ley que aparece mucho en el Pentateuco, pues es el construir pretiles en los terrados, en las azoteas. ¿Qué es un pretil? Pues es esta pequeña barda que se tiene en una azotea para evitar cualquier riesgo, cualquier caída, ¿no? Nosotros lo usamos mucho, sobre todo en nuestras casas, ¿no? Hoy se estila mucho cuando uno compra casa, que muchas de estas casas nuevas se entregan, por ejemplo, sin barandales en las escaleras y sin pretiles o pequeñas bardas en las azoteas, ¿no? Y usted me va a entender, si tenemos hijos pequeños, pues lo primero que pensamos es, no, hay que mandar a hacer una herrería, hay que mandar a hacer aquí una barda, ¿cómo se llama esto? Iba a decir pasamanos, pero no es un pasamanos. Donde nos apoyamos en la escalera, ¿no? ¿Para qué? Para que los pequeñitos, por ejemplo, no se caigan, ¿no? Entonces, una de las normas era hacer pretil en los tejados porque muchas personas, sobre todo en el calor de la primavera, del verano, dormían en las azoteas y pues podían tener un accidente, o los pequeños pasaban tiempo en las azoteas y podían tener accidentes, ¿no? Era obligación para el israelita siempre cuidar de su hermano, ¿no? Siempre cuidar de sus propios hermanos de la misma tribu o de otra tribu, y con ello también cuidar al extranjero que habitase en su tierra. ¿Por qué? Porque como Dios decía, ellos también habían sido extranjeros en otra tierra. Y entonces aparecen leyes como por ejemplo la hospitalidad, donde ya habíamos hablado del espigueo, este derecho de espigar y de poder recoger frutos como las uvas en los viñedos, ¿no? Donde las personas podían satisfacer el hambre del momento. Y ojo con esto, era el hambre del momento, ¿no? Yo no tenía recursos, yo vivía en pobreza, yo podía acudir a los campos de la siega y ahí podía yo tomar algunas semillas, algunos frutos para comer y calmar mi hambre, ¿no? Esto es lo que va a suceder con Ruth. Ahí en el libro de Ruth, en los campos de Boaz, donde ella va a espigar para satisfacer su necesidad de hambre, ¿no? Pero lo que estaba prohibido era llevar algún tipo de bolsa y entonces recoger para acumular, porque entonces eso ya se consideraba como robo. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que ser encajosos porque de repente, hoy en la actualidad,
De repente las personas nos quieren hacer un favor y nosotros nos volvemos encajosos, ¿no? Nos quieren compartir alguna ofrenda, algún alimento, y nosotros comenzamos a ser exigentes de algo que, siendo sinceros, mi hermano, mi hermana, ni siquiera merecíamos, que por la hospitalidad, por el corazón dador de la otra persona, se nos fue ofrecido, pero no era su obligación. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestros corazones con la práctica de la hospitalidad de otros hermanos para con nosotros y no ser gravosos o encajosos, ¿no? También viene la ley de los animalitos, en los que era obligación apoyar al hermano en la conservación de sus animalitos. Por ejemplo, si uno de estos se extraviaba, era mi obligación salir a buscar también al animalito extraviado, o si de repente un animalito caía en una zanja, se lastimaba, era mi obligación ayudar a mi vecino, ayudar a mi familiar a rescatar este animalito que se hubiese lastimado, que hubiese caído en la zanja, etcétera, ¿no? Viene una ley contra los secuestros, donde, bueno, pues el robo de las personas era algo muy grave, ya fuera para esclavizarla o para comerciarla como esclavo. Pues se trataba de un delito muy grave que se castigaba con pena capital, ¿no? Ahí podemos ver la gravedad del delito, ¿no? Y también está la ley acerca de los refugiados, ¿no? Que eran estos esclavos extranjeros que quizá por alguna situación habían escapado de sus amos en tierras paganas, y pues obviamente ellos trataban de buscar la libertad de esta opresión, y entonces llegaban a Israel, y por lo tanto Israel no debía de extraditarlos, porque al contrario, había que rescatarlos de esa vida pues severa que pudieron haber tenido, ¿no? Y es así que entonces entramos al área de las leyes bélicas, ¿no? Y empezamos primero con leyes bélicas generales. Este será un tema, el de las leyes bélicas, pues es un tema que ocupa mucho del contenido del libro de Deuteronomio, donde Deuteronomio constantemente está hablando de cómo debe de comportarse el israelita, sobre todo en la guerra, ¿no? Donde los israelitas no debían de tener temor por las otras naciones, aunque se vieran más fuertes, más grandes, no debían de tener temor, sino al contrario, debían de confiar en Dios, en Jehová de los ejércitos, quien peleaba realmente la batalla, ¿no? Sin embargo, dentro de esta ley se habla de aquellos que quedaban exentos de ir a la guerra, de prestar el servicio militar, ¿no? Que eran, por ejemplo, aquellos que tenían asuntos pendientes en el hogar. Note usted la importancia que se da al vínculo familiar, ¿no? De tal manera que si tú tenías un asunto pendiente en tu hogar, tenías un determinado tiempo para arreglar ese asunto y entonces sí poder prestar el servicio militar o asistir a la guerra. Ya lo habíamos mencionado con los recién casados. También los recién casados, el hombre recién casado no debía de ir a la guerra, tenía que vivir un año con su esposa para poder embarazarla, para poder tener hijos y de esta manera que pudiera tener descendientes, ¿no? Por si es que fallecía en la guerra, pues poder tener un heredero, un descendiente, ¿no? También una instrucción muy importante, los cobardes no podían ir a la guerra, les era prohibido, debían de regresar a sus casas, pues sobre todo para no corromper, para no desanimar a los demás con su cobardía, ¿no? Nos pasa mucho, por ejemplo, yo trabajo para una escuela de música y a final de año los chicos tienen que dar un concierto, ¿no? Y le digo mucho a mis alumnos, tengan cuidado porque de repente tú llegas listo para tocar en tu concierto y resulta que hay cerca un chico o una chica que empieza con estos comentarios de, ay, estoy bien nervioso, ay, es que ya voy a pasar y qué nervios, yo siento que se me va a olvidar la pieza. Y les digo a mis alumnos, tengan cuidado de estas personas porque estas personas normalmente tienden a contagiar ese nerviosismo y muchas veces tú llegas seguro porque estudiaste la pieza, porque la trabajaste durante todo el año, etcétera, ¿no?
Y pues tan solo ver a estas personas nerviosas, atemorizadas, te empiezan a contagiar. Entonces es algo similar, ¿no? Donde de repente tú ibas a la guerra, ninguna guerra es fácil y lo sabemos, y todavía a eso le sumas que alguno de tus compañeros o algunos de tus compañeros pues tienen temor, tienen miedo y empiezan a inyectarte ideas que quizá a ti no se te ocurren y que pueden flaquear tu valor, ¿no? Eh, las personas conquistadas fuera de la tierra prometida debían ser tributarias, mas no exterminadas, a no ser que estas personas insistieran en querer pelear. Si la persona no se quería rendir, ya había sido vencida, pero no se quería rendir, entonces debían de ser sitiados, ¿no? Es decir, se debía de rodear la ciudad donde vivían para cortar todo suministro y de esta manera lograr la rendición. Y si querían seguir peleando, bueno, pues entonces se le daba muerte solamente a los varones que eran los que seguían oponiendo resistencia en la lucha, ¿no? Pero es muy diferente, por ejemplo, a las personas conquistadas dentro de la tierra prometida. Porque las personas conquistadas dentro de la tierra prometida debían de ser exterminadas por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera se evitaba el que pues contaminaran al pueblo de Israel con sus costumbres paganas, con sus idolatrías, etcétera, ¿no? Que de buenas a primeras nos parece una instrucción muy sádica, me atrevo a decir muy salvaje, ¿no? Pero que ya explicamos en su momento, esto ya lo habíamos explicado y también lo explicamos por ahí en el curso, si no me equivoco, de números, ¿no? Que ante esta instrucción de Dios de exterminar, pues había detrás una razón fuerte, una razón importante, ¿no? Lo recordamos rápido. Número uno, ya lo vemos aquí, no ser contagiados de estas prácticas y que después Israel imitara estas prácticas. Hay que aclarar que Israel no será obediente a este mandato y va a suceder lo que Dios había previsto, ¿no? Israel terminará, adoptando las prácticas de estos pueblos y terminará haciendo cosas terribles como los hacía estas naciones paganas, ¿no? Y con ello también entender que Dios estaba permitiendo que Israel conquistara a estas naciones porque era parte de un juicio. Israel se volvió un instrumento de juicio por el cual Dios castigaría a estas naciones por corromperse, ¿no? Por ser tan perversas, porque en verdad eran naciones extremadamente perversas. Y entonces Dios, ante su pecado y su perversidad, utilizará a Israel para conquistarles. Pero para que Israel no se contamine de esa perversidad, deberá de eliminarlos. No lo va a hacer Israel y entonces va a heredar situaciones tan, pero tan perversas como será, por ejemplo, el quemar a sus hijos al fuego, algo que era extremadamente terrible. Bien, tampoco los israelitas cuando, por ejemplo, sitiaran una ciudad o conquistaran una ciudad, no debían de talar árboles frutales. Normalmente las naciones paganas, cuando sitiaban una ciudad, tenían la costumbre de cortar los suministros de agua para que la ciudad empezara a padecer de sed y de esa manera se rindiese, ¿no? O cortar cualquier canal de alimento, ¿no? Es decir, cerrar los caminos, no podía entrar ni salir nadie de la ciudad para de esta manera empezar a provocar hambruna, ¿no? Y otra manera de hacerlo era también cortando los árboles frutales de la tierra conquistada. Esto estaba estrictamente prohibido para Israel. ¿Por qué? Porque los árboles frutales pues eran una fuente de alimento de la cual Dios tenía cuidado y no quería que Israel cayera en esto, ¿no? Tampoco los israelitas debían de violar a las mujeres conquistadas, ¿no? ¿Por qué? Porque para Dios la mujer tiene el mismo valor como lo tienen los hombres, ¿no? De repente hay naciones o había naciones, sobre todo de estas culturas paganas, donde la mujer pues era prácticamente un objeto,
un objeto, una herramienta más de trabajo, un objeto de entretenimiento, y entonces se realizaban actos perversos con las mujeres, ¿no? Para Dios la mujer tiene el mismo valor que los hombres y entonces pues va a tener un extremo cuidado de ellas. Entonces, ok, yo conquistaba una tierra y de repente veía una mujer que me gustaba, ¿no? Entonces la podía yo tomar. Obviamente estamos hablando de una persona soltera, ¿eh? Si yo estaba casado, yo no podía tomar otra mujer. Podía tomar una mujer como esclava, ¿no? Pero no como esposa. De ahí que si yo, estando casado, veía a una mujer muy hermosa, pues lo mejor era no tomarla por esclava para no caer en tentaciones, ¿no? Pero si la persona es soltera y de repente veía una mujer atractiva, fíjense lo curioso de la ley. La ley decía que debía tomar a la mujer y debía de tenerla en casa al menos un mes. Y durante la estancia en su casa, ¿no? La mujer no se debía de arreglar. No se podía maquillar, no podía usar accesorios, brazaletes, collares, no podía hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque entonces tenías que comprobar en ese mes si en realidad la mujer te gustaba, si no fue solamente un gusto de un vistazo, donde habías visto una mujer bien arreglada, ¿no? Y que eso haya provocado simplemente un deseo sexual en ella. No. Tienes que conocerla, convivir con ella un mes, tenerla en casa un mes, sin dormir en la misma cama ni nada, ¿no? Y conocer su condición natural para que después de este mes tú tomaras cualquiera de estas dos decisiones, ¿no? O la tomabas como esposa, sí me gustó, es una mujer bella, he estado bueno, he vivido o he convivido más bien con ella por un mes ha estado en mi casa, no he entrado a su habitación o no he entrado a su cama, he estado con ella y es una mujer que me gusta y que quiero tomar como esposa, o simplemente no me gustó, no la afecté, no la ultrajé, ¿no? Simplemente no me terminó gustando o hubo algún detalle que no me terminó gustando y por lo mismo le otorgo la libertad. Estaba obligado a otorgar la libertad, ¿no? Muchos de repente dicen, entonces puedo hacer eso hoy en día. No, pues claro que no, porque hoy no tomamos a mujeres como esclavas, ¿no? Obviamente no. Esto era para un pueblo que al hacer la guerra conquistaba otros pueblos y entonces tomaba personas para esclavitud. Recuerde, yo le invito a que vea la esclavitud en la Biblia, que es una esclavitud diferente, ¿no? Muy diferente a la esclavitud manejada por otros pueblos. Yo le sugiero, compare usted la esclavitud del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y vea usted la esclavitud por parte de los romanos en el Nuevo Testamento y verá que son los extremos, ¿no? Bien, el pueblo debía de mantener la pureza, ¿no? Entonces, por ejemplo, los soldados para salir a la guerra tenían que mantenerse puros, no debían de tener relaciones sexuales al menos unas horas previas a salir a la guerra, ¿no? Y obviamente pues otro tipo de situaciones, por ejemplo las necesidades fisiológicas debían de satisfacerse fuera del campamento, esto también como a manera de medida higiénica para no contaminar el campamento. Y cualquiera que, sobre todo hablando de soldados, tuviese una misión nocturna, que es una situación fisiológica en los varones, no quiero entrar mucho en detalle en esto, usted lo entenderá, pues si el varón tenía una emisión nocturna, entonces se le consideraba impuro y no podía salir a la guerra mientras tuviera esa condición y no se purificara, ¿no? Y bueno, viene también la instrucción ya más específica de destruir a los amalecitas, donde será una venganza de Dios por el trato malévolo que Amalek le ofreció a Israel ahí en el desierto, ¿no? Ojo con lo que le estoy escribiendo acá, ¿no? Es una venganza de Dios por parte de Dios, no era una venganza de Israel,
¿no? Porque Dios no nos ordena vengarnos por nosotros mismos. Era una venganza de Dios donde Israel era el instrumento, ¿no? Y ojo, porque tampoco era una situación tan sencilla. Recuerde que estamos hablando de una nueva generación, ¿ok? Y entonces, pues esta nueva generación bien pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué vamos a destruir a este pueblo que ni conocemos, no nos ha hecho nada, ¿no? Y bueno, pues Dios se encarga de redactar en la ley un recordatorio de lo que habían hecho los amalecitas a los padres de esta nueva generación. Y no es que los amalecitas hayan afectado a los padres y hayan ofendido a los padres de esta nueva generación, sino que ellos habían en este sentido afectado a Dios, ¿no? Los amalecitas habían sido groseros, no groseros, habían sido pecadores con Dios al no permitir al pueblo pasar, y no solamente no les permiten no pasar por su tierra, sino que les hacen la guerra, ¿no? Y entonces la venganza es de Dios, y entonces pues esta generación tendrá que entender eso, ¿no? Yo voy a salir a hacerle a la guerra a este pueblo no por lo que le hizo a nuestros padres, sino por lo que le hizo a Dios. No es algo sencillo, ¿eh? No es algo sencillo, es como pedirle a usted que tome cartas en el asunto por una situación que a usted no le afectó, que quizá afectó a otras personas en el pasado, ¿no? Y usted podría decir, híjole, pues es que, ¿por qué tendría yo que actuar entonces, no? Sin embargo, el pueblo tenía que entender que era una acción por la cual Dios iba a vengarse de este trato malévolo, ¿no? No confundamos, por favor, y no tomemos esto como pretexto para justificar cualquier tipo de venganza. La semana, sí, hace algunas semanas se han dado noticias acerca de los conflictos en Oriente y siempre aparece mucho el término de guerra santa, ¿no? Y bueno, aunque muchos utilizan el término, si uno lo analiza, no todas las guerras son santas, como las personas que pelean pretenden pues usar este término, ¿no? En la sesión anterior hablamos acerca de la Lex Talionis, la ley Talión, y decíamos que no era una ley que buscase justificar una venganza. ¿Por qué? Porque el cristiano no está llamado a vengarse, no le está permitido, no se le permite el tomar venganza, ¿no? En todo caso, el que toma venganza es Dios cuando Dios es el que ha sido ofendido, y entonces Dios será el encargado de lo que sucederá en su venganza. No por eso, ay, pues yo soy un instrumento como Israel y Dios me va a usar para vengarse, cuando en realidad el que tiene el deseo o el anhelo de venganza, pues eres tú, ¿no? Entonces no hay que confundir esa situación. Viene pues todo lo que será la serie de leyes cúlticas, donde tenemos que entender que toda la cultura en Israel siempre va a estar bajo la influencia religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está bajo el control de Jehová, todo está bajo el señorío de Jehová, en mi vida social, en mi vida familiar, en mi vida en la agricultura, en la ganadería, etcétera. En todo tiene que ver Dios, tiene que ver Jehová. Por lo tanto, Israel, en cuanto al culto, al desarrollo de sus cultos, tiene ciertas restricciones, ¿no? Debía de evitar la filtración de cualquier situación que pudiera contaminar, ¿no? Sobre todo cualquier situación pagana. Es así que, por ejemplo, en el culto no podían participar, por ejemplo, en los sacrificios, en las fiestas anuales que hemos mencionado en sesiones anteriores. No podían participar los que se habían mutilado los cuerpos, su cuerpo, ¿no? Se había mutilado el cuerpo, sobre todo por una situación religiosa. Por eso es que le pongo ahí entre paréntesis los eunucos, ¿no? Porque normalmente un eunuco tenía esta condición por dos razones. O eran personas que servían a un rey y que se encontraban en la casa de las doncellas o en el harem del rey.
Y entonces, para evitar que tuvieran relaciones sexuales con las mujeres de un rey, pues estas personas eran mutiladas en su cuerpo, ¿no? Bueno, pues obviamente es una situación que no es propia de Israel, ¿no? La otra razón por la cual las personas se mutilaban era por ritos religiosos paganos, ¿no? Era como una manera de ofrecer un sacrificio a un dios mutilando parte de mi cuerpo. Entonces no se podía participar del culto, del ritual, ¿no? A Dios, más que ritual del sacrificio a Dios, porque ritual tiene otra connotación, ¿no? Tampoco podían participar los que hubiesen nacido de alguna relación incestuosa, ¿no? Se daba mucho, por ejemplo, la relación de los hijos con sus madrastras, ¿no? O las hijas con los padrastros, o relaciones entre hermanos, etcétera. No, ninguno de ellos, nadie nacido de este tipo de relaciones podía participar del culto. Tampoco los que hubiesen nacido de la unión entre un israelita y un pagano, ¿no? Tenían que participar en el culto los nacidos solamente de israelitas, ¿no? O de israelitas y prosélitos, es decir, gente que era extranjera pero que abrazó la religión judía. Tampoco podían participar los nacidos de la prostitución ritual, ¿no? Había muchas religiones que tenían esta práctica de tener relaciones sexuales en el atrio de sus templos, y obviamente pues de esas relaciones sexuales en el atrio de los templos nacían personas, bueno, pues estas no podían participar en el culto, ¿no? No podían participar amonitas y moabitas por dos razones. La primera de ellas, pues habían sido enemigos de Israel, ¿no? Y le habían hecho la guerra a Israel, pero también porque son descendientes del producto de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas, ¿no? Cuando las hijas dicen, pues nos vamos a quedar sin descendencia, vamos a embriagar a nuestro padre, nos acostaremos con él y entonces tendremos descendencia, y nacen Amón y Moab, que serán los padres de los amonitas y los moabitas. Tampoco podían participar los descendientes de Saúl, de Edom, ni los egipcios. Algunos egipcios decidieron viajar con Israel después de su salida. Bueno, ni los edomitas ni los egipcios de los primeros dos años, ¿no? De las primeras dos generaciones, perdón, que hayan vivido después de salir de Egipto, no podían participar en el culto. Por eso es que se dice y se dice bien, que el cristianismo, en este caso el judaísmo y el cristianismo, también se vuelven una religión, exclusivista, ¿no? Donde, pues sí, sí tiene razón el comentario desde la perspectiva de solamente pueden ser hijos de Dios los que cumplen esta condición, y solamente pueden ser salvos los que son hijos de Dios que cumplen esta condición, ¿no? Le pongo un ejemplo, primera de Juan, en su capítulo 5, donde nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de exclusivo es el cielo, ¿no? En ese sentido, sí, la religión es exclusivista. No en el sentido de ser una religión elitista, ¿no? Donde solamente son bienvenidos los ricos, los poderosos, etcétera, ¿no? Tampoco podían participar del culto los leprosos. Y cuando hablamos de leprosos, no pensemos solamente en la lepra como esta enfermedad donde la carne se empieza a pudrir y se empieza a caer, ¿no? Cuando la Biblia habla de leprosos, sobre todo en el Pentateuco, se está refiriendo a varias enfermedades que se dan en la piel y que denominan lepra, ¿no? Es más, desde un simple sarpullido, desde un simple sarpullido, ya se le llamaba lepra, ¿no? Tampoco podían participar en el culto aquellos que desarrollaron una actividad de prostitución, transvestis o homosexuales,
¿no? Que trajeran estas costumbres de otras tierras o que adoptaran estas costumbres de otras naciones, no podían participar del culto. Así de estricto era el asunto del culto. También dentro de las leyes culticas se pedía que en los vestidos se usaran flecos, ¿no? Que eran unas franjas con unas borlas. Y pues tenían tres propósitos, ¿no? El primero de ellos era recordar, yo vestía con estas borlas para que cada vez que viera yo mis borlas recordara que hay una ley de Dios para obedecerla, sobre todo la ley deuteronómica, ¿no? También me recordaba el no seguir a la cultura pagana y sobre todo mi llamado a la santidad. También se menciona dentro de las leyes culticas el pago de votos, ¿no? Donde yo podía hacer una promesa a Dios y entonces hablaba yo de cumplir un voto, ya sea por una cantidad de dinero o sacrificio. Esto era voluntario, la persona podía elegir cuándo y cuánto ofrecer como voto a Jehová, ¿no? Era voluntario, pero si la persona hacía el voto, era obligatorio cumplirlo, ¿no? Y bueno, se da dentro de las leyes culticas, se hablan de dos ritos que el pueblo tendría que llevar a cabo ya dentro de la tierra prometida. Uno de ellos pues era la fiesta de las primicias, donde cada familia, completa la familia, debía de ir al santuario central, ¿no? Mucho tiempo ubicado en Silo, mucho tiempo ubicado en la ciudad de Betel, ¿no? Después estará en Jerusalén, donde la familia completa asistía con una ofrenda para confesar sus faltas, ¿no? Y entonces ahí el levita ministraba, les hacía un repaso de la historia de Israel, desde los días de Jacob hasta el peregrinar en el desierto, y esto se consideraba como el credo básico de fe, no era una especie de credo israelita, la recitación de esta historia, de este repaso histórico, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se ofrecía el sacrificio y se comía con el levita y con los pobres, ¿no? Y se reconocía también los primeros frutos que la persona había logrado, ¿no? En su trabajo, sobre todo agrícola. También dentro de las leyes culticas aparecen los diezmos, ¿no? Del tercer año. Recuerde que cada 3 años se ofreció un diezmo especial en el santuario, no en el santuario central, sino en el santuario más cercano a la ciudad donde se vivía. Ahí cada 3 años se deja un diezmo a los levitas, ¿no? Quienes bueno, pues ahí yo presentaba mi sacrificio y yo confesaba mi pecado, ¿no? Más que mi pecado, perdón, lo que yo confesaba era que no había yo malgastado el diezmo, sino que fielmente lo había guardado para entregarlo a los levitas como lo ordenaba la ley, ¿no? Es un principio bastante importante, lo dijimos en su momento, un principio que nos debe enseñar el cuidado por aquellos que trabajan en la fe, que viven del evangelio, sin que esto se malinterprete como que ya, pues los que estamos ministrando en iglesias estamos pidiendo, ¿no? No, o sea, hoy en día, en los tiempos de la iglesia, las personas son las que son movidas en su corazón a decir, hermano, pues yo le quiero apoyar con esto, pero no es una obligación y mucho menos es una obligación impuesta por quienes ministramos en la iglesia y quienes ministramos a Cristo. Los que ministramos en la iglesia es porque hemos tomado la decisión de vivir por fe, ¿no? Y por lo tanto no tenemos que andarle lloriqueando a las personas ni prometiéndoles ilusiones, ¿no? No tenemos que estarles vendiendo sanidades, no tenemos que estarles vendiendo salvación, no, porque hemos decidido vivir por fe y le puedo decir que Dios es fiel y Dios siempre cubre todo, ¿no?
De todos modos, si usted tiene en su corazón, si Dios pone en su corazón el ofrendar algo, y no estoy hablando precisamente de dinero, si de repente usted quiere invitar a comer a un pastor o a un líder de alabanza, etcétera, hágalo, porque eso es algo que Dios está poniendo en su corazón y que será de mucha bendición. Si usted le quiere regalar una despensa a algún ministro, hágalo, eso es algo que Dios está poniendo en su corazón, ¿no? Pero lo que no es correcto es que los ministros lo impongan, ¿no? Y entonces hagan lo que se conoce como simonía, ¿no? Que es el negocio a través de la fe. Eso pues obviamente no es correcto. Y bueno, pues viene una exhortación final donde concluye ya el segundo discurso de Moisés. Con esto estamos concluyendo ya el segundo discurso de Moisés, donde pues obviamente la conclusión será la exhortación a la obediencia, ¿no? Después de hacer un repaso de todas estas leyes, Moisés nos exhorta a la obediencia. Y cuando nosotros vemos toda esta exhortación, vemos toda una terminología relacionada sobre todo con lo pactual, con los pactos hechos por Dios. Dios hace un pacto con el pueblo. Algunos le llaman el pacto de ley. Hay quienes le llaman el pacto deuteronómico, ¿no? Donde el pueblo va a aceptar este pacto, esta alianza, prometiendo obediencia, aunque sabemos que pues fallará. Sin embargo, Dios, en la parte que él pacta, que es que le entregará al pueblo una nación, pues en realidad no se ha cumplido, pero lo cumplirá, ¿no? Porque Israel, por su desobediencia, ha perdido la bendición, ¿no? Y entonces, pues podríamos decir que Dios está libre, está exento de pagar esa parte, porque Israel no cumplió con la parte del trato, del pacto, y sin embargo Dios le dará a Israel su nación, su tierra, cuando venga el milenio, el reino mesiánico. Y bueno, mi hermano, mi hermana, para terminar, unas preguntas para reflexionar. ¿Qué actitud tiene usted hacia los pobres y los marginados? ¿Qué actitud tiene usted? ¿Cómo es movido su corazón cuando usted ve a una persona que está pasando por carestía, cuando usted ve a una persona de la calle, una persona que pues normalmente es marginada por la sociedad, ¿no? ¿Cómo aplica usted los principios bélicos en su batalla espiritual, ¿no? Hoy en día usted y yo no tenemos que salir a la guerra ni exterminar naciones, pero usted y yo cada día tenemos una batalla espiritual. ¿En verdad estamos exterminando aquellos enemigos en nuestro corazón que nos afectan y que debemos de conquistar? ¿O muchas veces les perdonamos la vida y siguen siendo piedra de tropiezo en nuestro caminar? En su vida espiritual, ¿cómo es su fidelidad respecto a las promesas de Dios, ¿no? ¿Cómo está su fidelidad, respecto a las promesas de Dios? ¿Está usted siendo fiel en la parte que le corresponde a lo que Dios, pues, ha pactado? Porque Dios ha sido fiel y Dios, pues sabemos, ha respondido. Su participación en el culto está sustentada en la base de la santidad personal. Cuando usted está en el culto, en su adoración a Dios, esa participación tiene una santidad, esta santidad personal, o simplemente estamos en el culto metidos en todo y en nada y nuestra vida sigue sin cambiar. Son preguntas que en verdad uno se tiene que hacer, que a cualquiera le diríamos, no, sí, yo por el Señor daría hasta la vida. Ten cuidado, mi hermano, que no vaya a cantar el gallo 3 veces, ¿no? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco en verdad por haberme acompañado en esta sesión, ya la 9ª, gracias a Dios. Pues no me queda más que invitarle a que siga con su lectura del libro de Deuteronomio. Son muchos los capítulos que hemos avanzado en estas últimas 2 sesiones, pero usted con toda la calma del mundo puede ir haciendo su lectura. Y bueno, no me resta más que hacer una breve oración y si Dios lo permite nos veremos para lo que será
la 10ª sesión y prácticamente estamos entrando en la recta final ya de nuestro curso, que si Dios lo permite concluiremos en pocas sesiones. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, como siempre, de escudriñar tu palabra, de recorrerla, Padre, de deleitarnos en ella. Mi Dios, Señor, danos la gracia para, si bien, Padre, no pelear una guerra tal cual, de manera literal, pues sí esta batalla espiritual que hay en nuestros corazones, mi Señor, que podamos pelearla en tu nombre, Señor. También, Padre, que al acercarnos a ti a través del culto, Padre, nuestro corazón, Señor, busque primeramente, Señor, la adoración hacia ti, no tanto nuestra comodidad en el culto, la música que nos gusta, Padre, o el ir a juzgar a otros, no, mi Dios, sino realmente ofrecerte una adoración plena. Ayúdanos, mi Dios Padre, a caminar en todas estas leyes, Padre, sobre todo en aras de ser mejores hijos tuyos. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros en todo tiempo en Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.